Bienvenidos a la sesión del día de hoy, 2 de febrero del 2023. Damos inicio, empezamos con una retroalimentación del tema del día de ayer y luego pasamos al tema del día de hoy, que es algo muy importante, que es con relación a la normatividad de la gestión documental. ¿Listo? Entonces, con relación a la retroalimentación del día de ayer, em, hablábamos de los cuatro tipos de clasificación que nos hacía falta. Hablábamos del numérico, donde pues se explicaba que pues, es organizar o clasificar los documentos de acuerdo al orden pues, de los números que van de menor a mayor. ¿Listo? Se hace de forma consecutiva. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando se mezclan con letras, pues siempre hay que tener en cuenta primero los números, si están de primeras, y luego las letras. ¿Listo? Para arreglarla, digamos, alfabéticamente esas letras. Pasamos luego a hablar sobre la clasificación cronológica. Esa clasificación dice que pues se debe organizar los documentos de acuerdo al tiempo o a la fecha que tenga. Siempre se hace de forma consecutiva igualmente y de forma ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que sea de la más antigua a la más reciente. ¿Listo? Ahí decía que pues siempre hay que tener en cuenta que se organiza primero por año, luego por mes y luego por día, para así determinar cuál es la más antigua y cuál es la más reciente. ¿Listo? También hablamos de la clasificación geográfica. Esta clasificación geográfica habla sobre que los documentos se clasifican de acuerdo a una ubicación específica, ya sea país, ya sea departamento, ya sea ciudad, localidad, barrio, dirección, en fin, hasta lo más específico puede clasificarse teniendo en cuenta la ubicación. Nosotros hicimos como tipo de una base de datos donde pues determinamos el departamento, ciudad y dirección. Siempre de derecha a izquierda organizarlos y pues ahí se mezclan otros tipos de clasificación como es el alfabético y el numérico llega a ser el caso que sea necesario. Y por último pasamos a la clasificación temática, donde pues hablábamos yo les comentaba que es más como, para mi concepto, es más como una preclasificación, porque prácticamente es agrupar los documentos con sus similares y luego de eso ya se pasa a clasificar más detalladamente esos documentos. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos prácticamente el día de ayer. Vimos también sobre los software de gestión documental. Vimos un video donde nos explicaba, digamos, la importancia de los software de gestión documental dentro de las empresas porque son mucho más eficientes, no, bueno, eficientes, o no, o sí, o hacen más bien más eficiente todo el proceso interno de la empresa. Y pues esto va a generar pues menos costos, menos retrasos de pronto con respecto a darles respuesta a los clientes y pues de esa manera pues tenerlos más satisfechos. Entonces, eso era lo que prácticamente hablaba, que genera o reduce más bien el espacio de que se gasta en los archivos y todas esas cositas. El día de ayer tenían que hacer dos entregas, que una era la pregunta número 3 y la otra era la actividad número 3, la cual tenía eh, dos documentos, que uno era que el taller y el otro era digamos como las instrucciones que debían hacer en cada uno de los puntos del taller. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud con respecto a las actividades del día de ayer, o todo fue claro, les fue fácil hacer el taller, no tuvieron inconvenientes.
¿Todo fue claro, chicos? Ok, listo. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo del tema del día de hoy. Entonces, en material, vamos a abrir la guía número 5. Esta guía número 5, ahí pues no van a encontrar mucho sobre la normatividad, van a encontrar más sobre, digamos, con respecto a las características que debe cumplir, digamos, un lugar para que se pueda tomar como un archivo, ¿sí? Porque no es que, ay, esta habitación yo la voy a tomar como archivo y listo, ¿no? Debe tener unas características específicas, ¿listo? Entonces, en este documento van a encontrar eso. No va a hablar nada sobre la normatividad. Y si pues habla, es algo muy poquito. Entonces, yo les hice, pues, bueno, no les hice, yo no les hice, fue Tecnisistema, me brindó pues otro documento que yo se los comparto al momento de compartir el video. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Vamos a empezar con la normatividad y luego pasamos a la conservación de los archivos con relación a la infraestructura. ¿Listo? Ahora que se me hizo, ¿por qué no sale? Listo, ahora sí. Entonces, con relación a la normatividad, se puede hablar o decir que pues acá en Colombia, anteriormente, no existía una norma que soportara o bueno, o sí, que llevara a cabo todo el proceso o que vinculara todo el proceso de la gestión documental. Luego de ver toda la parte de la gestión documental, que se empiezan reorganizar los documentos históricos y todo con relación a los documentos que se crean en el entorno del poder público, pues empieza a darle la importancia que necesita aquí en nuestro país. De ahí nace o se crea una ley que es como la mamá de las leyes de la gestión documental, que es la ley 594 del 2000. Esta ley es la ley general de archivo. Listo, es conocida así, ley general de archivo, eh, por la cual esta ley estandariza los procesos y le da las facultades al Archivo General de la Nación para que se encargue, aquí en nuestro país, en Colombia, de preservar y custodiar todo el patrimonio documental de nuestro país. ¿Listo? Como ya lo dije, está la mamá de las leyes. Hay otras leyes o decretos o normas que apoyan esa ley, pero esta es la principal. Como pueden ver, es del 2000, hace prácticamente 22 años, ¿sí? Esa ley no se ha actualizado desde entonces, pero pues se han creado, como lo acabo de decir, leyes, decretos y normas que apoyan o que en cierto modo pues actualizan algunas cosas que tiene esta ley. Esa ley, ¿por qué no se actualiza? Porque es una ley que es muy completa, amplia y entendible. Y ahorita se van a dar cuenta que yo se las voy a resumir, muy brevemente se las voy a mostrar. Entonces, como pueden ver, esta ley tiene 13 títulos y los cuales desglosan los objetivos de la ley. Entonces, por favor, necesito que prendan los micrófonos porque me van a ayudar a leer los objetivos de la ley. ¿Listo? Entonces, aquí están los objetivos de la ley. Espere que como que lo grande mucho. Sí. Los objetivos de la ley 594 del 2000. ¿Listo? Entonces, me van a ayudar con la lectura de esa ley, de esos objetivos, perdón. Entonces, empezamos. ¿Quién empieza? Edwin.
¿Quién empieza, Edwin o Fernando? Es que no se le escucha a Fernando si estás hablando. No, nada, no se escucha nada. A ver, ¿quién me colabora leyendo, por favor? Vamos a empezar aquí con la lista. A ver. Fabián, buenos días. Ok, ok, gracias, Fabián. Listo. Entonces, estos son los objetivos, o sea, prácticamente lo que abarca toda la ley. Como pueden ver, abarca todo lo que tiene que ver con la gestión documental, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño resumen de la ley. Entonces, vamos a empezar acá. Entonces, aquí. Entonces dice Ley 594 del 2000. Entonces dice que por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. ¿Listo? Esto es lo que quiere decir esta ley. Entonces empezamos con el título 1. El título 1, como ustedes pueden ver, esta ley tiene 9 páginas nomás. Es una ley corta, concisa, como dirían, o como se dirá, dice un dicho por ahí, directo al grano y ya no se pone a dar tantas vueltas. ¿Listo? Entonces, en el título 1 habla sobre el objetivo de la ley. Entonces, aquí dice que esta es la razón por la cual se firmó la ley. Esta ley va a aplicar a todo lo que es la administración pública, como yo les he venido recalcando, y a entidades privadas que cumplan funciones públicas en algún momento. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, bueno, todas las entidades públicas, que son todas las empresas del Estado, ¿sí? Que pues ustedes ya, pues, a grosso modo conocen cuáles son. Y también abarca, o también, sí, abarca a todas las entidades privadas que cumplan una función pública. A esto hace referencia a que cuando, digamos, las empresas del Estado hacen las conocidas licitaciones, que las empresas privadas tienen el derecho o pueden eh, concursar en esas licitaciones, al momento de que gane una licitación, al momento de que firme un contrato con alguna empresa del Estado, en ese momento, a partir de la firmada de ese contrato y todos los documentos que se generen alrededor de ese contrato, vienen siendo de documentos públicos. Por ende, está cumpliendo funciones públicas. Digamos, si yo gané la licitación de ir a hacerle mantenimiento a los computadores de la alcaldía de Bogotá. Esa función que yo estoy haciendo, que es irle a hacerle mantenimiento a esos computadores, esas son funciones públicas. Y todos los documentos que se crean alrededor de esa contratación de mantenimiento de computadores de la alcaldía de Bogotá vienen siendo parte de documentos públicos, porque cualquier cristiano colombiano tiene derecho de mirar cuánto se pagó por ese mantenimiento, cuánto que se hizo, que no se hizo, o sea, tienen derecho a ir a mirar todo eso. Por ende, son documentos públicos. ¿Listo? Y también acá en este título dice que las entidades privadas, o sea, las empresas privadas que no tienen nada que ver con las entidades públicas, no son reguladas por esta ley.
pero también pueden hacer uso de los estándares que se plantean en esta ley, si lo desean. ¿Listo? O sea, la ley no está cerrada totalmente solamente a las entidades públicas, sino que si las privadas quieren hacer uso, lo pueden hacer. ¿Listo? Prácticamente es eso. Bueno, también aquí habla un poquito de los principios generales, que habla sobre los fines del archivo, la importancia, la institucionalidad, responsabilidad, en fin. ¿Listo? Título número 2. Entonces, en el título número 2 habla del Sistema Nacional de Archivo. Dice que por el cual que ese sistema, digamos, es una red que se encarga, o que está conformada más bien por las entidades públicas y que promueven o se encargan de promover el buen uso de la gestión documental. En esta red, digamos, o en este sistema, pueden participar todas las entidades que quieran ser parte de este sistema, pero el que lo lidera es el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Entonces es esto lo que prácticamente dice acá. En el título número 3 habla sobre la categorización de los archivos públicos. Entonces aquí dice que pues el Archivo General de la Nación es la máxima entidad en el país con relación al tema de la estandarización de los procesos de la gestión documental. Pero que para él es un poco complicado regular todas las entidades públicas de nuestro país, ¿cierto? Porque pues imagínense, una sola entidad hacer todo lo de el país, pues es complicado. Entonces de ahí, por esa es la razón de que nacen o crean las divisiones que están ligadas principalmente al Archivo General de la Nación. O sea, el Archivo General de la Nación es la cabeza y de ahí se desglosan otros tipos de archivos que le ayudan a gestionar toda la documentación de nuestro país. Entonces, ahí se crea el Archivo General del Departamento, del municipio y del distrito. También se crean archivos de las entidades de orden nacional, departamental, distrital, metropolitano, municipal, local, de las entidades territoriales que se crean por ley y de los territorios indígenas que se crean cuando la ley lo desarrolla. Hay archivo por cada uno de ellos. También, con relación a la organización del Estado, hay archivos de la rama ejecutiva, legislativa y la judicial. También hay archivos de los órganos de control y organismos autónomos. Ellos recopilan toda la información y todo eso y envían toda la información a la cabeza, que es el Archivo General de la Nación. ¿Listo? Esto con respecto al título número 3. Con relación al título número 4, habla sobre la administración de archivos. Entonces aquí habla sobre las funciones prácticamente del Archivo General de la Nación. Habla sobre la responsabilidad, el manejo, la administración, el control, las condiciones que debe cumplir el Archivo General de la Nación para que la función archivística y documental pueda ser eficiente. También habla sobre las obligaciones de los funcionarios de las entidades que acabamos de nombrar anteriormente. Bueno, en fin, esto es lo que habla ahí este título. Recuerden que es un resumen, no nos vamos a poner a leer toda la ley. En el título número 5 habla sobre la gestión de documentos. En este título nos habla sobre la gestión documental, a grosso modo nos habla sobre los pasos de la gestión documental, el proceso archivístico,
nos habla del archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico, que hace parte de el ciclo vital del documento, ¿no? Y un poco sobre el manejo de los documentos. ¿Listo? En el título número 6 nos habla sobre el acceso y consulta de los documentos. Aquí, específicamente en el artículo 27, dice que todos los colombianos tenemos derecho a consultar los documentos y que nos den una copia, si es necesario, de los documentos públicos, a no ser que algún documento tenga un carácter reservado conforme a la Constitución o alguna ley. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a a la consulta y el acceso. Ojo, el Archivo General de la Nación nos puede dar una copia, pero no es que vamos a ir y me regala una copia de todos estos documentos y las copias son como 100 copias. No, eso tienen un límite, ¿no? De que las copias son gratis. Listo, entonces para que lo tengan en cuenta. Se ven que los títulos son corticos, la mayoría. Título número 7. Entonces aquí habla sobre la salida de los documentos. Entonces aquí nos comentan de que solamente el Archivo General de la Nación está autorizado para darle salida a algún documento. Y solamente se puede hacer por motivos legales, procesos técnicos o exposiciones culturales. No más. ¿Listo? Y solo el Archivo General de la Nación puede dar ese permiso. Con relación al título número 8. En este título habla sobre control y la vigilancia. Entonces aquí nos hablan otro poco de las funciones del Archivo General de la Nación con respecto al control y a la vigilancia, con relación a la inspección, al órgano competente, normalización, prevención y sanciones, en fin. ¿Listo? En el título número 9 habla sobre los archivos privados. Este título es algo especial, entonces dice que son documentos que pertenecen a las personas naturales o jurídicas que no tienen que ver nada con el Estado. Entonces, aunque no lo crean, en el Archivo General de la Nación, una entidad privada puede dar a guardar sus documentos, pero pues eso deben llenar ciertos requisitos. ¿Listo? En el título número 10 habla sobre la donación, adquisición y expropiación de los documentos. Entonces, ¿aquí qué pasa en esta partecita? Entonces, en esta parte dice que nosotros como colombianos, ya sea una persona natural o jurídica, ya sea que una entidad pública o privada, dado el caso de que lleguemos a tener un documento que sea importante para el país, estamos o sea declarado como de interés público, estamos en la obligación de donar o entregar esos archivos o esos documentos al Archivo General de la Nación. ¿Sí? Si no se hace de forma voluntaria, el Archivo General de la Nación está en la potestad de expropiar esos archivos, o sea, como quien dice, quitarlo a la mala. ¿Cómo lo quita a la mala? Pues no es que va a ir a pelear con la persona y páseme los documentos, no. Lo hace de por medio de un proceso legal, perdón. Lo hace por medio de un proceso legal, ya que ese documento fue declarado o es de carácter histórico o fue declarado público, en fin, ¿sí? Entonces, por ende, debe permanecer guardado en el Archivo General de la Nación. Entonces, el Archivo General de la Nación puede empezar un proceso legal para expropiar, es la palabra, que es prácticamente como quitarle a la fuerza, o sea, usted no lo quiere donar voluntariamente, entonces venga, se lo quito a la fuerza. Entonces, pero la palabra expropiar
a esa persona o a esa entidad de esos documentos. ¿Listo? En el título número 11 habla sobre la conservación de los documentos. Aquí, en este título, dice que los procesos o habla sobre los procesos que debemos tener, la calidad de los documentos y algunos cuidados que se deben dar a los documentos que se encuentran guardados en el Archivo General de la Nación. O sea, con relación a la conservación, que hablábamos de todas las estrategias preventivas que se pueden crear. En el título número 12 habla sobre los estímulos que entrega o, o llega a ser el caso, ofrece el gobierno, que son estímulos no tributarios, a las personas que hagan actividades que promuevan el cuidado y la conservación del patrimonio documental e histórico de nuestro país. ¿Listo? Y en el título número 13, que es el último, habla sobre las disposiciones finales. Acá dice que pues el Archivo General de la Nación es el máximo ser supremo, digamos, de la gestión documental, pero que él recibe ayuda de la Procuraduría y la Contraloría para que pueda dar cumplimiento a todo lo que dice esta ley. Y fin de la ley. Entonces, eso con relación a la normatividad. Perdón, yo lo muevo así, que eso se ve feo, pero bueno. Ahora vamos con relación a otra parte de la normatividad, que son unas normas de las nuevas tecnologías. Hay tres normas o leyes más bien que les voy a mostrar aquí que son importantes hoy en día específicamente, ya que las tecnologías pues están avanzando a la velocidad de la luz. Entonces, con relación aquí, vamos a ver primero la ley 527 de 1999, que es la ley de comercio electrónico. En esta ley nos habla sobre que el gobierno trata de regular y estandarizar todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, todo lo que tiene que ver con el proceso que se hace al momento de una compra electrónica. Listo, entonces el gobierno trata de regular y estandarizar todo ese proceso para que sea mucho más fácil controlarlo. También vamos a hablar sobre la ley 1266 del 2008, que es el habeas data. ¿Alguien sabe qué es el habeas data? ¿Alguien sabe qué es el habeas data? Muy bien, sí, señor. Listo, entonces, la ley de la habeas data, que es la protección de los datos personales, nos dice que ahí en esa parte apoya todo el proceso de la protección de los datos personales y todo lo que tiene que ver con ese tema. Es un poco como complicado pensar que pues esa ley acá en nuestro país se cumple a su cabalidad, a su totalidad, pero pues han tratado un poquito de manejar todo ese proceso porque anteriormente no lo hacían. Y lo digo por experiencia, o sea, yo doy los datos, digamos, a una empresa X de, digamos, más que todo de gas. Y, y empiezan a llamarme como de 10 empresas diferentes. Y mejor dicho, y saben toda la información que yo le brindé a esa empresa que le di la información. No sé cómo hacen, no sé cómo filtran esa información, pero prácticamente saben dónde vivo, el teléfono porque me llaman, dónde vivo, el bloque, apartamento, mejor dicho, les falta es que sepan cuál es mi tipo de sangre. Entonces, a veces es como complicado uno a veces cuando trata de dar esos datos porque pues uno lo piensa, a veces 1000 veces,
porque es un poquito delicado brindar datos o información personal a, a cualquier empresa. Y la otra ley es la 1273 del 2009, que habla sobre los delitos informáticos y el abuso de sistema de información. En esta ley, o esta ley más bien, informa todo lo que tiene que ver con la penalización que se le da a los delitos informáticos y nos impulsa a tener cuidado con la información que se da por la internet o por la web, como quieran llamarlo. ¿Listo? Entonces, eso con relación a la normatividad. Estas tres leyes las recalcamos por lo que hoy en día pues prácticamente son, digamos, las leyes principales que se están utilizando con relación al comercio, ¿sí? Porque hoy en día tú compras hasta el mercado por internet si es necesario, ¿sí? Los medicamentos, todo lo compras por internet. Es muy rara vez ya que uno vaya, digamos, a no ser que la droguería quede en el barrio, uno vaya a una droguería a comprar un medicamento. Si se le facilita comprarlo por internet, mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, eso con relación. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema habla sobre la conservación de los documentos que tiene que ver con el archivo y todo lo que abarca la conservación de estos documentos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Denme acá un momento. Entonces, la conservación, que es prácticamente el tercer paso de los pasos técnicos, porque recuerden que el primero fue la organización, que lo vimos antier y ayer, y pues de ahí, aparte de eso, está ligado el paso número 2, que es la consulta, ¿cierto? Si se hace bien el paso 1, se hace bien el paso 2. ¿Listo? De los pasos técnicos estoy hablando, que es la organización y consulta. Hoy vamos a ver la conservación, que entre los pasos técnicos es el paso número 3. Aquí en la conservación pues son todas las estrategias que se plantean para darle una mayor vida útil, o sea, alargar la vida de un documento. O sea, son todas las medidas preventivas y correctivas que se le dan a esos documentos. Como ya se lo nombré creo que el primer día, en el Archivo General de la Nación hay documentos que tienen 100, 200 años y pues no creo que esos documentos se hayan creado con ese fin, de que duraran tanto tiempo. Entonces, por ende, se crean estrategias o se plantean estrategias preventivas y correctivas para alargar y seguir alargando esa vida útil de los documentos. Porque va a llegar el momento que esos documentos van a cumplir 200, 300, 400 años y todavía van a seguir visibles. ¿Listo? Entonces, con relación a los cuidados que hay que tener en la gestión documental, nos enfocamos en tres ítems importantes con relación a los cuidados que hay que tener al momento de llevar a cabo la labor de la gestión documental. Primero, el papel, que es el documento como tal en físico, la infraestructura y el gestor documental, que es la persona que lleva a cabo todo ese proceso. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, como lo pueden ver, estas personas que llevan a cabo todo este proceso, ellos deben tener unos elementos de protección y de riesgo, ¿sí? Eso lo hacen por medio de la ISO, ¿sí? Entonces, estos documentos, bien, estos elementos se los debe brindar la empresa a las personas que hacen esa labor de la gestión documental. Es prácticamente como cuando le dan un casco a un obrero, unos zapatos de punta de acero, ¿sí? Así, esos elementos de protección se los debe brindar
la empresa al empleado. ¿Listo? ¿Cuáles son esos elementos principales que debe tener ese gestor documental? Primero, la cofia, que es conocido como el gorro, ¿sí? Un gorro que proteja el, el cabello y el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque yo nombro todos esos elementos por la siguiente razón. Primero, porque el gestor documental se va a cuidar de que todas las partículas que tengan los documentos, los papeles, le vayan a generar daños a él como persona y daños en la salud. ¿Listo? Y segundo, él mismo como gestor documental, proteger a los documentos que está manipulando. ¿Listo? Porque que le caiga un sudor, una gota de sudor, que estornudó por el polvo y esas partículas caigan al documento, todo eso le puede generar daños en un futuro irreversibles al documento, aunque no lo crean, pero sí. ¿Listo? Entonces, empezamos con la cofia, que es el gorrito, para proteger el cabello, el cuero cabelludo y que de pronto si soltamos cabello vayan a caer en el documento. ¿Listo? Segundo, las gafas para proteger la vista y proteger nosotros al documento de pronto de que le caiga una lágrima o algo. El tapabocas, la bata, a veces es bata o en algunos casos es overall, ¿sí? Los guantes, importantes porque con las manos es que se manipulan los documentos, entonces los guantes para evitar daños al documento, dejando que la huella, que esto, que el sudor de las manos y todo eso, y también evitar daños a ustedes como persona, de pronto de generarle enfermedades en la piel, como la dermatitis. Y llegase el caso de pronto que trabajen en un archivo grande con estantes altos, pues entonces ya se pueden sumar que el casco o que los zapatos de punta de acero. ¿Listo? Porque pues las cajas pueden llegar un accidente, que una caja se caiga, entonces no vaya a haber ningún problema. ¿Listo? Eso con relación al gestor. Con relación al papel, hay que tener algunos cuidados. Primero, la forma en que se le abren los agujeros al papel con la perforadora. Esos agujeros a veces los hacen muy al borde de la hoja y lo que hace es que con el tiempo se rasga el documento. ¿Sí? Entonces, yo creo que la mayoría pues ya sabe cómo abrirle unos agujeros al documento o abrirle adecuadamente los agujeros, pero lo voy a explicar. Entonces, primero, cogen el documento, siempre tratar de coger uno por uno para que quede bien hechecito. A mano izquierda, cogen la punta de la parte superior y la de la parte inferior, las unen como si fueran a doblar el papel por la mitad, pero no lo van a doblar, y muy sutilmente marcan la mitad de la hoja. La marcan. Luego cogen la perforadora, esa perforadora a veces tiene una pestañita o encima de la perforadora tiene marcado el centro de la perforadora. Entonces, introducen hasta donde más se pueda el documento, ¿sí? Para que los agujeros no van a quedar muy al borde, hasta donde más se pueda, sin dañar el documento y rasgarlo. Y la marca que hicieron en el papel debe coincidir con esa marca que tiene la perforadora o la pestañita, que indica que es el centro. Y abren los agujeros. ¿Listo? Entonces, esa es la forma correcta de abrir los agujeros. ¿Qué pasa cuando un documento es tamaño oficio y debe ir guardado en una carpeta tamaño carta? No se hace de la misma forma. No se abren los agujeros de la misma forma porque si lo hacen de esa misma forma va a quedar asomándose el documento en la parte de arriba de la carpeta y en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál era la manera adecuada de abrirle los agujeros a esos documentos cuando son tamaño oficio y van en una carpeta tamaño carta? Sencillamente cogen el documento, lo ponen encima de los restos de documentos que están allí guardados en la carpeta, lo alinean en la parte superior
y muy sutilmente con un lápiz marcan dónde debe ir los agujeros con un lápiz. Abren los agujeros con la perforadora, se fijan bien que quede donde hicieron la marca y abren los agujeros. Guardan el documento. Ese documento va a quedar asomándose, como la tercera parte del documento va a quedar asomándose en la parte de abajo de la carpeta. Pues, ¿qué van a hacer? Van a doblar hacia el frente ese documento y tiene que quedar alineado con la parte inferior del resto de los documentos. ¿Listo? Esa es la manera adecuada de guardar un documento tamaño oficio en una carpeta tamaño carta. ¿Listo? Otros cuidados que hay que tener. Evitar utilizar todos estos tipos de ganchillos. Todos los ganchos que pueden existir, porque pues esos no son los únicos 3 ganchos que existen, porque hoy han creado una mano de ganchos habidos y por haber, que se inventan que para que sean bonitos las hojas, que yo no sé qué, de colores, de formas, de, mejor dicho, cualquier tipo de gancho, evitarlo utilizar. ¿Por qué? Empezamos con el gancho de la grapadora. Ese gancho, primero, con el tiempo se oxida. Entonces va a generarle un daño al papel que es irreversible, porque quitarle una mancha de óxido a un papel, imagínense, eso es prácticamente imposible. Y segundo, porque hay personas que no saben quitar adecuadamente esos ganchos y lo que hacen es rasgar el papel. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada de quitar un gancho? Yo sé que de pronto algunos ya lo saben, pero hay otras personas que pueden que no. Existe un elemento que se llama sacaganchos. Entonces, la manera adecuada de quitar esos ganchos con el sacagancho es que ustedes van a la parte de atrás del documento donde están las paticas del gancho que están agarradas al documento. Deben abrir esas paticas, zafarlas, que se suelten del documento, abrirlas. Ya cuando están abiertas esas patas, van a la parte de al frente del documento y van muy delicadamente con el sacagancho, van a alar ese gancho para que no se vaya a rasgar. ¿Listo? Entonces, esa es la manera adecuada de quitar esos ganchos. Y pues estos otros 2 ganchos, pues son el clip y no sé cómo se llama ese otro gancho, no recuerdo. ¿Qué pasa? Que a veces no saben utilizar esos ganchos y lo que hacen es marcar los documentos o sencillamente los rasgan en la parte superior porque los ajustan mucho, los introducen mucho y lo que hacen es arrugar, rasgar la parte inferior del documento. ¿Listo? Y la otra es con relación a la tinta, que pues se dice que pues la tinta que se manejen en esos documentos y más que todo en las firmas, se aconseja que sea una tinta de color negro y que sea tinta seca. O sea, tinta seca que hace referencia al bolígrafo normal, ¿sí? O a la pluma normal. ¿Por qué? A veces utilizan plumas o bolígrafos de gel que contienen aceite y esos con el tiempo, esos químicos o esos elementos los absorbe el papel y pues le genera un daño al papel, al documento. Imagínense una firma con un bolígrafo, una pluma con tinta con base de aceite. Pues con el tiempo, no a la semana siguiente ni al mes siguiente, sino más con el tiempo, ustedes van a ver y ya prácticamente el pedazo donde está la firma parece una hoja calcante. ¿Listo? Entonces, eso con relación al papel. Ahora con relación a la infraestructura. No cualquier cuarto puede ser un archivo. Ojo, deben tener unas características específicas. Primero, o principal más bien, el archivo o el lugar donde van a colocar el archivo no puede estar alto, muy alto dentro de la empresa, en un lugar muy alto, digamos en el último piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre más alto, pues el sol le va a pegar mucho más al lugar. ¿Listo?
Se me olvidó comentarles, los documentos o los papeles, cuando están agrupados o amontonados, digámoslo así coloquialmente, ¿sí? Con el resto de los papeles, estos documentos generan una temperatura que oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, si yo coloco un archivo, la infraestructura del archivo, en un lugar donde le pega directamente el sol, pues sencillamente va a hacer que este lugar aumente su temperatura y por ende los documentos van a aumentar su temperatura y pues pueden generarle daños al documento. ¿Listo? Otra cosa es que tampoco pueden estar en los sótanos. ¿Listo? Pero los sótanos son unos lugares fríos que yo no que. No, ¿por qué? Porque hoy en día con tanta lluvia y todo eso puede llegar el caso que haya una inundación. Y al momento de que se inunda un archivo, pues ¿qué va a pasar con todos los papeles? Pues hasta ahí llegaron. ¿Sí? Se van a dañar, se van a destruir todos los papeles, la documentación, entonces pues eso no es la idea. Tercero, la ventilación debe ser artificial, nada de ventiladores, sí que menos ventiladores industriales, ventanas, nada por el estilo. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen eso, lo que van a hacer es dañar toda la labor que hizo el gestor documental de limpiar y hacerle todas las cositas que debió haberle hecho al documento. ¿Por qué? Porque los documentos se van a llenar de polvo, de contaminación y todo eso. Entonces, ¿a qué hace referencia? A la ventilación artificial que debe tener aire acondicionado. ¿Listo? Para mantener una temperatura fría, digámoslo así, fresca a los documentos. Si ustedes algún día tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación y está en Bogotá, está haciendo un sol radiante y ustedes no quieren llevar chaqueta, y si van a ir de visita al Archivo General de la Nación, lleven chaqueta. Así está haciendo un sol radiante en Bogotá, lleven chaqueta, porque ustedes ingresan al Archivo General de la Nación y allá ese lugar es frío. ¿Por qué? Porque tienen aires acondicionados prácticamente por todos lados, porque pues deben mantener el espacio frío. ¿Listo? Y otras cosas, pues lo que tiene que ver con el mantenimiento, la limpieza, todo eso debe ser constante con relación a los extintores, a las señales, a las señalizaciones, todo eso debe ser adecuado para el lugar y para los elementos que allí se encuentran guardados. ¿Listo? Eso con relación a la infraestructura. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. ¿Tienen dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Ok. Entonces ahora vamos a pasar a ver la guía número 2, que se acuerdan que no la saltamos, que yo les dije que la íbamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver la guía número 2, que habla sobre los elementos que se manejan dentro de un archivo. Ahora esto no cargó allá. Listo. Entonces, ¿qué elementos se manejan en un archivo? Bueno, acá, aquí. Entonces, están los archivadores, que hay varios tipos de archivadores. Está el archivador horizontal, que es el de los cajones o de las gavetas, que es el que normalmente encontramos dentro de las oficinas de los departamentos, ¿cierto? Que normalmente las señoras le ponen una matica encima y decoran ahí encima del archivador para que no sea como tan simple. Este archivador pues tiene unas gavetas, ¿sí?
Estas gavetas o cajones tienen en la parte de al frente ¿qué? Un cuadrito que es para identificar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Eh, Estas gavetas o estos archivadores más bien necesitan pues un espacio para poder abrir los cajones. em, y pues además tiene en el primer cajón tiene para colocarle como seguro una llavecita, y con que le pongan seguro al primer cajón, el resto de los cajones no se pueden abrir. Además los cajones por dentro tienen, ¿cómo le digo? Como unas varillitas a los lados para colgar las carpetas, porque las carpetas no se guardan así dentro del cajón, sino se cuelgan dentro del cajón. ¿Listo? Entonces, también encontramos este otro archivador que es conocido como el Folderama, que es un archivador ya también horizontal, pero ya no tiene gavetas, sino tiene unas puertas que pueden ser plegables o corredizas a veces, y tienen unos estantes internos. Los estantes son para archivar los documentos. Esos estantes se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite. ¿Listo? Y tenemos este que también es ¿qué? Un archivador con estantes, pero ¿qué diferencia tiene este? Que sus módulos, o sea, módulos o cuerpos, se pueden mover de un lado al otro. Y esto genera que el espacio se utilice de mejor manera. ¿Listo? Y también tenemos este otro que yo creo que en la mayoría de las empresas es el que hemos visto, que es mucho más grande que el anterior que les acabé de mostrar. También sus cuerpos, sus módulos son corredizos. Tiene estantes que se pueden mover de acuerdo al espacio que se necesite, pero pues es mucho más grande y es utilizado mucho más para el archivo central, que es el archivo, digamos, principal de la empresa. ¿Listo? Que están los tarjeteros, que son pues unas cajitas que se utilizan para pues guardar dichas carpetas, bueno, y en fin. Los ganchos legajadores, que pues existen los ganchos legajadores metálicos y los plásticos, pero el Archivo General de la Nación recomienda que se utilicen los plásticos porque los metálicos con el tiempo se oxidan y generan daños al documento o a los documentos. La perforadora, que es para abrir los agujeros, las carpetas o folders, que son carpetas de cartulina. Hoy en día pues también existen carpetas de plástico, pero normalmente en los archivos se utilizan las de cartulina o cartón que ya conocemos. Vienen en tamaño oficio y carta. Y pues estas se pueden guardar ya sea horizontal o verticalmente. ¿Listo? Tienen una pestañita en una de las caras de la carpeta para allí colocar o identificar qué documentos se encuentran allí guardados. Están las carpetas colgantes, que son las carpetas que se utilizan para guardar los documentos en el primer archivador que les mostré, que es el de las gavetas, el de los cajones. Estas tienen a los extremos unas pestañitas que sirven para colgar las carpetas dentro de esos cajones. Igualmente tienen su pestañita o su índice para identificar qué tipo de documentos son los que se encuentran allí guardados. Las guías, que empezamos con los marbetes. Estos marbetes son como tipo unos stickers que se colocan frente a las carpetas, más que todo en las conocidas AZ, que son las carpetas o folders, que son carpetas grandes, anchas, y que se pueden guardar así vertical u horizontalmente. Y cuando se guardan en la parte
de al frente se les pega ese marbete para identificar qué tipo de documento es el que se encuentra allí guardado. Los legajos, estos legajos son unas tapas de cartulina, ¿sí? Unas tapas de cartulina, vienen separadas, y son para guardar una cierta cantidad de documentos o una cantidad considerable de documentos que no se pueden guardar en una carpeta normal, ¿sí? Porque pues sencillamente la carpeta se va a deformar. Entonces se utilizan dos tapas de cartulina o dos legajos, una para la parte de arriba, una para abajo, que simulan, digamos, la carpeta, y el gancho legajador no es el gancho legajador común porque pues ese es muy corto, entonces son como tipo unos, como tubitos que tienen como unos tornillitos que siempre se atornillan en la parte de abajo o de atrás de la carpeta, porque cuando se necesita guardar documentos en ese legajo o en esa carpeta, sencillamente se voltea la carpeta, o sea, se pone como boca abajo, se sueltan esos tornillitos, se quita la tapa de cartulina, se guardan ahí los documentos, vuelve, se pone la tapa de cartulina y vuelve y se pone como los tornillitos que trae, como las rosquitas. Entonces, esa es la manera de utilizar esos legajos. Siempre se van guardando los documentos en la parte de atrás. ¿Listo? Y los conocidos AZ, los legajadores AZ. Estos legajadores pues vienen de diferentes tamaños, digamos como grosor, digámoslo, ahí de acuerdo al tamaño que usted desee, viene en tamaño carta, en tamaño oficio, son mucho más resistentes, el cartón es mucho más grueso y resistente, tiene un gancho sujetador a presión, eh, que puede facilitar, digamos, la consulta y, digamos, si necesitamos sacar un documento, es fácil ya que se puede mover de lado a lado los documentos sin necesidad de sacar todos los documentos si necesitamos uno en específico. ¿Listo? Y esto es lo que prácticamente habla esta guía de esos elementos. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Aquí les voy a mostrar otro que hace falta ahí, que para mí es muy, o sea, se me hace que es importante. Son estas cajas. Acá busco una imagen donde se encuentre varios tipos de cajas. Ay, no hay. Bueno, digamos como esta. Son estas cajas. Estas cajas son las cajas de archivo. ¿Qué documentos se guardan allí? Estas cajas son utilizadas para cuando se acumulan muchas carpetas del mismo tipo de documento y ya no se necesitan, digamos, tenerlos como tan a la mano, sencillamente se pasan a guardar en estas cajas. Un ejemplo claro es las facturas, ¿sí? Ustedes en el archivo guardan las facturas en una carpeta del mes de enero, en otra carpeta del mes de febrero, en otra del marzo y así. Y en el archivo van guardando cada una de las carpetas de cada mes. Pero ya cuando termina el año, al año siguiente, pues sencillamente ustedes ya necesitan de nuevo ese espacio. Pues entonces, ¿qué hacen? Recogen todas las carpetas de cada mes de ese año y las guardan en una caja, bien ordenado, en orden, bien bonito y todo eso. ¿Qué pasa? Que estas cajas, perdón, traen, mmm, bueno, sí, pongámosle cualquiera. Acá está que se ve bien. Un índice en la parte de al frente o una cosita en la parte del frente o al lado, o a veces lo traen en ambos lados para que depende cómo lo vaya a guardar. Y allí ustedes van a colocar, digamos, facturas de venta del año 2022, ¿sí? Y saben que allí encuentran todas las facturas de venta de
el año 2022, desde enero hasta diciembre, ¿sí? Entonces, esas cajas sirven para ese tipo de cositas, para hacer ese tipo de cosas y pues de esa manera, digamos, como ir abriendo espacio en el archivo. Entonces, ahora sí, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Todo está claro? Ok, Julie. Preguntas, dudas, chicos, aprovechen de una vez. Ok, entonces ahora vamos a pasar a ver las actividades que hay que hacer para el día de hoy. Entonces, para el día de hoy, déjenme aquí, yo les activo la pregunta. Para hoy jueves 2 de febrero. Listo. Entonces, para el día de hoy, ¿qué deben hacer? Deben hacer pregunta número 4 y la actividad número 4. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué hay que hacer en cada uno. ¿Listo? Entonces vamos, pregunta número 4. Como siempre, sobre la pregunta, clic, ver pregunta, se abre la pregunta, dice, ¿cuál es el objetivo de la ley 1273 del 2009? Perdón. ¿Cuál es esa ley? La 1273, que es la de los delitos informáticos. ¿Cuál es el objetivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién tomó nota? Recuerden que esa ley es la de los delitos informáticos, entonces el objetivo de esa ley es informar la penalización que se le da a los delitos informáticos y de esa manera impulsar a tener cuidado con la información que se brinda por la internet o la web. ¿Listo? Entonces, en este cajoncito dan su respuesta. Cuando ya redacten su respuesta, le dan clic en el botón de entregar en este azulito. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad número 4. Clic sobre la actividad. Vamos aquí abajo donde dice ver tarea. Damos clic sobre el documento adjunto, el PDF, para mirar cuál es la actividad que debemos hacer. Entonces dice lo siguiente, que de acuerdo a la guía número 5, que fue la que vimos el día de hoy, debe consultar, ojo, no decirme de de qué habla esa ley, no. Deben consultar cuál es el objetivo de la ley 594 del 2000. ¿Cuál es esa ley? A ver, Julie. ¿Cuál es esa ley? Edwin, Fabián, William. La Ley General de Archivo. Muy bien. Entonces, ojo, el objetivo. No es que me van a colocar Ley 594 del 2000 y al frente Ley General de Archivo. No. El objetivo. Entonces deben consultarlo. Consultar también cuál es el objetivo de la Ley 527 de 1999. ¿Esa cuál es? ¿Cuál es esa ley? Señora, no, no señora, tiene que ver algo con las tres últimas leyes que les hablé sobre comprar por internet y todo eso. ¿Cuál es esa ley? 527. La ley de comercio electrónico, muy bien. Ya Nelis y Marta. Entonces, el objetivo.
Recuerden, ¿listo? Y por último, deben elaborar un resumen sobre los cuidados que se debe tener en la gestión documental. ¿Listo? Entonces, todo prácticamente es escrito. Lo pueden hacer en un Word. Entonces hacen las consultas y elaboran el resumen. ¿Listo? Lo pueden hacer a computador o lo pueden hacer a mano. Entonces, ¿cómo lo cargan? A mano derecha, ustedes van a encontrar el cajón que dice tu trabajo y el botón de agregar o crear, el que tiene el más. Dan clic sobre ese botón, van donde dice archivo, van clic en el botón azul, buscan su documento, ya sea en descargas o en escritorio, en documentos donde lo hayan guardado, buscan su documento, lo seleccionan y le dan en abrir su documento o la imagen, si es una foto. Y cuando carga el documento, se activa el botón de entregar, entonces dan clic ahí en entregar. Y listo, quedó la actividad entregada. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, duda, inquietud? Recuerden, pregunta número 4 y actividad número 4. ¿Tiene preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, opiniones? ¿Todo claro? Listo, entonces me imagino que todo está claro. Entonces ok. Entonces damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectados hasta que terminen sus actividades. Las personas de pronto que tengan pendiente alguna actividad por entregar, la pueden entregar. Entonces, para que lo hagan, nos quedamos aquí conectaditos y nos vemos el día de mañana a las 7 de la mañana. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz tarde.